Primera de Samuel, mis hermanos. Debemos hacer un pequeño resumen antes de comenzar el día de hoy con este nuevo libro, y es que hemos visto cómo el pueblo de Dios ha salido de la tierra prometida. También hemos visto cómo ellos en el monte Sinaí han hecho un pacto con Dios donde se han comprometido a guardar la ley. El Señor ha cumplido sus promesas, les permitió entrar en la tierra prometida, pero lastimosamente ya estando en la tierra prometida, muy temprano en la historia reciente del pueblo de Dios, ellos se olvidan de la ley de Dios y vemos el desastre que fue el libro de Jueces. Vimos el desastre de cómo ellos incumplieron cada una de las promesas que le hicieron a Dios. Y no solamente fueron negligentes en tomar la tierra, sino que fueron igual de idólatras, de violentos y de inmorales que los mismos cananeos, siendo ese comportamiento más grave para los israelitas que sí conocían al Dios de las Escrituras, al Dios de los cielos, que los mismos cananeos que estuvieron siempre en tinieblas de oscuridad. El libro de los jueces, la reflexión final que hacíamos una semana atrás es que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro de Primera de Samuel es la transición a todo lo contrario, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque en el libro de jueces vamos a ver la necesidad de un liderazgo que impidiera que el pueblo se desenfrenara y sirvieran en realidad a Dios. Primera de Samuel podemos hablar de que va a ser un libro de transición donde va a mostrar las bendiciones de que reine el rey que Dios escogió, pero también los problemas tan tremendos que vienen cuando los hombres escogen un rey, perdón, que Dios no ha puesto. Eso es lo que vamos a estar estudiando en el libro de Primera de Samuel. Ahora, hay que hacer una salvedad, hay que hacer una aclaración. Los libros de Primera y de Segunda de Samuel hacen parte de un mismo rollo desde la antigüedad. Originalmente fue solo una historia coherente. Y por esa razón, mis hermanos, hoy esta introducción va a tener abuelo de pájaro todo lo que se va a ver en Primera y Segunda de Samuel, porque era un rollo solamente. Ahora, por la extensión de ese rollo, es que se separó en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel, pero originalmente era un solo rollo, era un solo libro. Ahora, si vamos a tener en cuenta que vamos a estar estudiando estos libros, Primera y Segunda de Samuel, tenemos que hablar de sus protagonistas, Samuel, Saúl y David. Y durante este periodo de tiempo, vamos a ver cómo Israel pasa de ser una nación completamente desordenada por olvidarse de Dios, y entre muchas cosas que olvidaron de Dios, se olvidaron de lo necesario que era un liderazgo visible que representara a Dios como el rey. Vamos a pasar a un reinado y una monarquía muy organizada a cargo de David. Esa va a ser la transición importante de este libro, del caos y del desorden del libro de jueces al orden, al establecimiento y aún al temor de Dios que trajo David como rey a toda la nación de Israel. Eso es lo que vamos a ver en esas porciones del libro. Ahora, nos vamos a enfocar en todo el libro de Samuel, abuelo de pájaro, para que lo tengamos como presente. Recordemos que hace parte de un solo libro, de un solo rollo. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué esperamos del libro, de este libro de Primera y Segunda de Samuel? Bueno, en el capítulo 1 al 7 vamos a ver cosas interesantes y vamos a ver al protagonista de esa porción como Samuel. Luego vamos a ver la vida de Saúl. Y luego poco a poco, desde el mismo Primera de Samuel, vamos a empezar a ver desde el capítulo 16 a David, que empieza a tomar cierto protagonismo y obviamente va a ser el único protagonista en el capítulo 1 al 20 de Segunda de Samuel y finalizando pues los últimos capítulos de Segunda de Samuel. Nosotros vamos a ver en los primeros capítulos de Samuel la necesidad que había de que se levantara un liderazgo nuevamente fiel a Dios. Y ese liderazgo fiel a Dios va a estar en cabeza de Samuel. De hecho, vamos a ver cómo en esos primeros capítulos va a ser notorio la perversidad que viene del tiempo de los jueces. Leví, sus dos hijos,
el querer tomar al Señor como un amuleto para ganar guerras y batallas, porque eso es a lo que vienen acostumbrados desde el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces Dios usaba personas que moralmente no eran ejemplos a seguir, pero Dios permitía que a través de ellos viniera libertad y viniera esa tranquilidad, esa protección de parte de Dios. Esto va a cambiar categóricamente desde Primera de Samuel. El Señor ya determina que Él no va a moverse más a través de jueces. Él va a establecer este cargo, este oficio de rey, lo va a establecer. Y es a través del reinado que Dios va a empezar a relacionarse nuevamente con su pueblo bajo otra figura. Hasta ese momento existía el oficio de sacerdote y el oficio de profeta, muy conocido en Israel, muy conocidos esos dos oficios en Israel. Pero el oficio de rey aún nadie lo había ejercido. Y es que era en el tiempo de Dios y el Señor ya había anunciado que a través de una tribu era que iba a venir el cetro de justicia. Dios le había encomendado esa labor a la tribu de Judá. Pero bueno, antes de adelantarnos a todo esto, con Samuel viene el que se levante nuevamente un liderazgo fiel. Vamos a darnos cuenta que Samuel es un representante muy importante de lo que es ser siervo de Dios. Él no solamente ofició como sacerdote, sino también ofició como profeta. Él tuvo dos de esos tres cargos. Importantísimo, lo vemos ofreciendo sacrificios, lo vemos ofreciendo ruegos por el pueblo, intercediendo por el pueblo delante de Dios, sacerdote. Pero también lo vamos a ver profetizando y declarando la voluntad de Dios, haciéndolo con Saúl y haciéndolo con David, haciéndolo con el pueblo en general. Entonces el papel de Samuel es importantísimo. Y aquí es donde viene precisamente esa transición entre el terrible tiempo de los jueces y un tiempo de esperanza maravilloso que se levanta en Primera de Samuel. Tenemos que ubicarnos acá bien de manera importante en esa sección del libro. Ahora, una de las labores que tuvo precisamente Samuel fue la de ungir al primer rey de Israel. Y desde el capítulo 8 al capítulo 31 vamos a ver la historia de Saúl y vamos a ver cómo hay un crecimiento y un declive en la vida de Saúl. Posterior a eso vamos a ver que desde los mismos capítulos 16, 17 de Primera de Samuel empieza a haber un protagonismo importante, una presencia importante de un joven llamado David, que en el futuro se convertirá en el rey de Israel. Y es por esa razón que durante el declive del reinado de Saúl emerge con poder, y pues es la voluntad de Dios, la vida de David y se convierte en rey. Del capítulo 1 al capítulo 20 de Segunda de Samuel vamos a ver precisamente ese reinado y la vida de David. Y la vida misma de David va a tener también algo muy similar a la vida de Saúl en cuanto a qué, que va a tener un crecimiento, pero también va a tener un declive por los mismos pecados de David. Y es que lo que nos está dejando ver el libro de Primera y Segunda de Samuel es que a pesar de que se está estableciendo el reinado y a pesar de que Dios llama a alguien como David, que viene de la tribu de Judá y que se va a convertir en ascendiente directo del Mesías, una cosa importantísima, nos vamos a dar cuenta que este libro va a terminar con el mal sabor de boca de que el mejor rey de Israel, porque ese va a ser David, el mejor rey de Israel, a pesar de ser el mejor, no es perfecto. Porque vamos a dar cuenta que en él van a haber manifestaciones de pecado muy serias, terribles, que traerán consecuencias a su familia y a la nación entera, y que no es precisamente el rey en el cual se va a cumplir la gran profecía de que se levantaría uno de la mujer que acabaría con la obra del diablo, con la muerte y el pecado. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente en el libro va a haber un epílogo, unas conclusiones, un cierre del libro importante, donde también nos va a mencionar cosas maravillosas. Ahora, aquí yo les estoy haciendo un recuento de Primera y Segunda de Samuel.
para que ustedes y yo tengamos un panorama general de lo que se va a desarrollar en el libro. Pero no estoy queriendo decir que estos sean todos los detalles. El día de hoy, si hablamos el día de hoy como clase, tenemos una materia en particular delante de nosotros, Primera de Samuel. Ya tendremos 31 capítulos para deleitarnos maravillosamente. No haremos, y cuando digo deleitarnos, es deleitarnos en la palabra, ¿no? Porque el mismo Primera de Samuel va a tener historias muy tremendas, muy confrontativas, muy tristes también. Pero bueno, la bendita palabra nos edifica y nos ayuda. Maravilloso. Nosotros tenemos enfrente una materia en particular que es Primera de Samuel. Y Primera de Samuel es lo que hoy vamos a estudiar a manera de introducción. Esta primera parte era abuelo de pájaro. Era para que viéramos las generalidades de ese libro grande llamado Samuel, que hubo la necesidad de dividirlo en dos tomos, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Bueno, de ese gran tomo, de ese gran libro, esta materia que tenemos enfrente es Primera de Samuel y es lo que va, y ese va a ser el objeto precisamente de nuestro estudio. Y para no hacer más preámbulos, comencemos. El capítulo 1 al capítulo 7 de Samuel nos va a dar, mis hermanos, todo el panorama maravilloso de lo que se va a tratar Primera de Samuel. Ahora, es importante tener en cuenta, venimos del tiempo de los jueces de un caos tremendo. De hecho, vamos a ver a un sacerdote negligente como Elí, que no hace nada por el comportamiento malo que tienen sus hijos, por la reputación que tienen. Ya las personas están dejando hasta de creer en el liderazgo que se está levantando, que hay en Silo, porque ellos ven que se burlan de las personas. Ellos toman lo mejor del ganado, sacrifican, ofrecen los sacrificios y las cosas sagradas como algo ordinario y común. Se aprovechan de las mujeres que van al templo, dice la escritura, esos eran los hijos de Elí. O sea, ellos vienen con el espíritu de no hay rey en Israel, todos hacían lo que bien les parecía. Ellos vienen con ese espíritu. Pero dice en la escritura, y eso me parece maravilloso, que antes de que la luz de la lámpara se apagara, Dios iba a levantar a un liderazgo fiel. Y eso sucede cuando nace Samuel, pero Samuel nace en unas condiciones impresionantes. Primeramente, una mujer como Ana, que es estéril, y su esposo, que tiene dos mujeres, una sí es fértil, otra es estéril, y hay una guerra, una rencilla, que Penina presionaba a Ana por no tener hijos. Y Ana, en lugar de actuar en sus fuerzas, mostrando un espíritu completamente diferente al del periodo de los jueces, ella corre a la casa de Dios a derramar su corazón delante de Dios. Y en un gesto para nada egoísta le pide a Dios que le permita tener un hijo. Y que si se lo permite tener, ella lo va a ofrecer como un siervo de Dios de ahí en adelante. Miren qué diferencia esos pactos a las locuras de pactos que vimos en el libro de Jueces. Dice que ella entregará a su hijo luego de ser destetado para que le sirva a Dios. Ahora, mis hermanos, detrás de esas oraciones está el mismo Dios. Dios es el que está despertando el corazón de Ana para que actúe de esa manera. La causa primaria de todas las cosas es Dios. Efectivamente, ella, de manera milagrosa, queda embarazada porque, vuelvo y repito, era estéril. Y luego de quedar embarazada y tener a Samuel, tiene más hijos. O sea, su esterilidad fue retirada. Y lo tremendo del asunto es que ella cumplió su voto. Llevó al niño, luego de ser destetado, se cree que a la edad de 5 años, los hebreos las hebreas le daban pecho a sus hijos. Eso es lo que dice la cultura general, que ellas le daban pecho a los niños de hasta los 3 o 5 años de edad. O sea, bien avanzaditos les daba pecho. Y lo deja allí. Ella anualmente le lleva un efod que ella misma le confecciona, sus vestiduras santas, ella se las confecciona. Y ese niño de ahí en adelante va a prepararse para ser sacerdote y para ser siervo de Dios. Ahora, yo no quiero que perdamos de vista algo que hace Ana tan pronto nace Samuel.
Y es que ella en el capítulo 2 eleva un cántico de agradecimiento, un poema donde ella palabras más, palabras menos dice: el Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. El centro de todo ese poema es que Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Al finalizar toda la introducción que voy a hacer el día de hoy, voy a hablarles de puntos particulares que expresa el poema de Ana, porque quiero que vean que ese poema aún tiene connotaciones proféticas. Y de hecho, lo que habla ese capítulo, Primera de Samuel, capítulo 2, es lo que va a proyectar todo el panorama del libro de Primera de Samuel. Ahora, si yo se los leo ahorita, no va a crear el mismo, no va a generar el mismo impacto que yo se los lea después de que les haya explicado todo el libro y que ustedes vean la concordancia, cómo el mismo Dios está detrás de los tiempos y es el que está permitiendo que todo suceda, aún las cosas más perversas, las cosas más dolorosas, las cosas más terribles. Dios las permite con un propósito. Lo que sí les puedo mencionar aquí hasta ahora, comenzando, es que Ana, a pesar de pasar un momento tan difícil y estar en situaciones tan terribles como era no poder tener bebés, eso en la cultura hebrea era un estigma muy tremendo, porque las mujeres estériles eran tratadas como mujeres malditas. Entonces ella en un panorama tan dantesco, tan terrible en su vida, ella lo que hizo fue refugiarse en Dios. Y eso es lo que hacen los humildes. Una persona que verdaderamente depende de Dios no ve las circunstancias para depender de Dios, sino a pesar de que el panorama esté terriblemente mal, nunca dejará de confiar en su Señor. Entonces, ya estoy dándoles como pistas de lo que vamos a ver en Primera de Samuel. Vamos a ver dos tipos de personas. Vamos a ver a los soberbios, a los altivos. También vamos a ver a los humildes, a los que dependen de Dios. Y esto va a lanzar un mensaje importante en toda esta revelación progresiva, porque estamos abordando este libro desde la teología bíblica, cómo esto nos muestra verdades en el plan de redención, en la necesidad de un sustituto y en el plan de salvación. Continuamos, mis hermanos, y nos vamos a dar cuenta que estos sacerdotes terribles, Ofnis y Finés, los hijos de Elí, ven que hay un conflicto entre los israelitas y los filisteos, conflicto que va a ser el protagonista en todo el libro de Primera de Samuel. Los filisteos van a ser una piedra en el zapato para el pueblo de Israel, pero en esa oportunidad vamos a ver cómo Dios levanta a un hombre de Dios para acabar con ese ejército, con ese pueblo. Uno entre varios que van a aparecer en el libro de Primera y de Segunda de Samuel. Pero los filisteos tienen como un papel muy protagónico por los mismos soberbios que son, y ya nos vamos a dar cuenta. Y aquí nos vamos a ver que el mismo comportamiento que han tenido en el libro de los jueces lo quieren tener Ofnis y Finés. Porque ellos, sin haber orado, sin haber clamado al Señor, sin haberle pedido consejo, de buenas a primeras se levantan a pelear contra los filisteos. Y ellos se aseguran de que Dios los va a respaldar porque llevan el arca del pacto. Arca del pacto que menciono no fue mencionada en ningún momento en el libro de jueces, sino hasta que se habló de un sacerdote que servía en aquellos tiempos en los últimos capítulos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, es importante tener en cuenta que en esos últimos capítulos de jueces se habla de un sacerdote que servía que se llamaba Finés. Pero este Finés es diferente al hijo de Elí. Hay que aclarar. Porque este Finés vive 290 años antes, en el tiempo aún de Moisés. Moisés estaba vivo cuando comenzó Finés a tener un protagonismo dentro del pueblo. 290 años después, que ha pasado el periodo de los jueces en esta transición, aparecen dos sacerdotes perversos que sirven en la casa de Dios, el tabernáculo que está en Silo, y uno de ellos es Ofnis y otro es Finés.
ellos son hijos de Elí. O sea, por otro lado, completamente diferente, mientras este Finés del que hablo, del principio del libro de los jueces, venía directamente de otra familia. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es que estas personas, estos dos perversos sacerdotes, ellos toman como amuleto a Dios. Acuérdense de la espiral descendente que vimos en el libro de jueces y acordémonos de cómo la gente sencillamente clamaba a Dios con un arrepentimiento superficial, Dios los libraba porque Dios quería mostrar su fidelidad y ellos luego volvían a endurecer su corazón y volvían a pecar. Eso es lo que está sucediendo aquí con ellos. Ellos toman a Dios como el que los protege, como un agüero, como un amuleto y se van con el arca de Dios. Lo tremendo del asunto es que esa guerra la pierden los israelitas y el arca de la alianza es robada por los filisteos. O sea, es una cosa terrible lo que sucede. Y ese mismo día en que pierden la batalla, mueren Ofnis y Finés. Y estos dos hombres, luego de morir, el mismo padre, cuando recibe la noticia, se va de para atrás a Elí y también muere. Todos estos eventos ya los ha profetizado Samuel. Samuel, desde muy temprana, desde muy pequeño, Dios le empezó a mostrar lo que él quería hacer. Y en un solo día el Señor retira todo ese liderazgo perverso y que era soberbio, que no dependía de Dios, que no era humilde, que no entendía su propio pecado y su propia maldad, y lo retira. Ahora, por otro lado, tenemos a los filisteos, que se llevan el arca del pacto a su ciudad. Y estando allí, dejándola en el templo de Dagón, Dagón es un ídolo, un falso dios que ellos tienen, que es mitad pez y mitad hombre. Dice que al otro día, cuando entran al templo de Dagón, ven la estatua de Dagón botada en el piso y la cabeza cercenada enfrente del arca del pacto, como arrodillado delante del arca del pacto. Ahora ellos se intentan hacer los locos ante esta situación, pero luego vienen una serie de enfermedades, pestes, tumores malignos, que se cree que vinieron a través de una plaga de ratas, porque ellos lo que hacen es construir en oro los tumores que les salieron y las ratas que los atacaron. Y llenan de esos objetos el arca del pacto, porque ellos vieron dentro del arca, o sea, la profanaron. Miren lo que sucede cuando un mal liderazgo está ejerciendo en el pueblo de Dios. Termina el arca del pacto en manos de paganos, ellos observan dentro del arca y el pueblo se está muriendo. Hay una plaga tremenda sobre los filisteos y los filisteos quedan tan aterrados que vuelven a enviar el arca del pacto de vuelta a Israel, porque ellos, mejor dicho, Dios los está acabando, los está destruyendo. Entonces Israel y Filistea deben entender varias cosas. Ellos deben entender de una vez por todas que Dios no es un trofeo. Dios no es la excusa para que Él apoye o no apoye causas. Eso nosotros lo vimos en el libro de Josué y vimos que cuando se le aparece el ángel de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad a Josué, y que Josué le pregunta que si está a favor o en contra de ellos, esta teofanía lo que le dice es, no, acá no se trata de que yo esté a favor o en contra de ustedes, acá se trata de que ustedes están en mi equipo. O sea, yo no soy parte de su equipo, ustedes son parte de mi equipo. Dios no es parte del pueblo, el pueblo es de Dios. Eso es lo importante y eso lo habían perdido de vista. Dios no es un trofeo. Dios se opone a esa actitud tan orgullosa, tanto del mal liderazgo como de los filisteos. Y los del pueblo, los de la nación de Israel, entendieron que ellos deben ser humildes. Miren cómo venció Dios en ese momento a los filisteos. Él solito, el arca del pacto entre los filisteos, él desató una plaga y no hubo soldados, no hubo espadas, no hubo ejército de Israel venciendo a los filisteos. Los filisteos fueron trastornados directamente por la mano de Dios. Y de esa manera, por un lado, aplacó la soberbia de los filisteos, pero por otro lado le enseñó a los hebreos, a los de la nación de Israel, que ellos
debían permanecer humildes, ellos debían permanecer obedientes, ellos debían ser fieles a Dios si querían su respaldo. Dios no está obligado a apoyar a un pueblo infiel. Porque hay personas que se pueden llevar esta idea con el libro de Jueces. Ah, Dios los apoyó porque eran el pueblo de Dios. Pero vimos el cierre del libro de Jueces. Vimos la bancarrota espiritual. Vemos que el Señor no les está alcahueteando nada. Sencillamente que el Señor, aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. Pero ha llegado el tiempo en que Él nombre un rey para la nación de Israel. E Israel tiene que cambiar su modalidad de vida que ha tenido por 290 años, donde sencillamente ha hecho lo que se le ha pegado la gana. Ahora tienen que sujetar al Señor, tienen que obedecerle y no pueden esperar que ellos dando lo peor, el Señor les dé lo mejor. Por eso de esa manera abre el libro de Primera de Samuel. Pero continuamos con este estudio y vamos a ver cómo el pueblo mismo, sabiendo que necesita de un nuevo mover, le dicen a ese nuevo sacerdocio en cabeza de Samuel: úngenos un rey. Necesitamos un rey, no, necesitamos no seguir como en el periodo de los jueces, pero sí necesitamos un rey como lo tienen todas las demás naciones. Y acá yo tengo que aclararles algo, mis hermanos. Lo que ellos pidieron no estaba mal. Hay gente que dice, no, ellos cometieron un error al pedir algo que el Señor no quería. Dios era el rey de ellos. Sí, Dios es el rey de ellos. Así como Dios mismo es el que ha generado un plan de salvación, así como Dios mismo es el que les ha hablado. Pero recuerden que el Señor ahora se va a relacionar con el pueblo, es a través de mediadores. Y esos mediadores son el sacerdote, el profeta y el rey. Y desde el libro de Deuteronomio, ya Dios le había hablado a Moisés que él iba a levantar reyes. Entonces, el tener un rey, la nación de Israel, no es algo que nace del corazón del pueblo, ¿no? Si ellos habían leído la ley, ellos se van a dar cuenta, creo que es en Deuteronomio 20, si no estoy mal, donde se habla de los deberes del rey y cómo el Señor también promete. De hecho, vamos a ver cómo en Génesis el mismo Jacob, ya siendo Israel, le promete a Judá que de él se levantará ese rey para toda la nación de Israel. Lo tremendo del asunto es aquí donde cometen el error y pecan gravemente el pueblo de Israel. Es que ellos piden un rey como el que tienen todas las naciones. Esa es la cuestión. Samuel, muy triste, se presenta delante de Dios y le dice a Dios: Dios, mira lo que están pidiendo. Y Dios le dice: o sea, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. No por el hecho de pedir rey, sino por el hecho de pedir un rey como el de las naciones. Mis hermanos, hay que hacer una pequeña reflexión. Desde el libro de Génesis vemos que los primeros en construir pueblos y en tener a cargo naciones y tener a cargo ciudades fueron gente mala. Casi siempre el poder lo que hizo fue evidenciar el corazón corrompido que tenían los seres humanos, y siempre la autoridad de los reyes se ha caracterizado por ser injustos. Dios quería darle un horizonte completamente diferente al oficio de rey. Todos los reyes de la tierra son soberanos absolutos. Un rey, como las naciones de la tierra, no le daba cuentas a nadie, porque él era la cabeza máxima de ese reinado. Eso es lo que están pidiendo ellos. Ellos están pidiendo un rey como las demás naciones, están pidiendo un absoluto soberano que los va a oprimir, que se va a aprovechar de ellos, que hasta los va a matar. Y esa es la situación, y eso es lo que el Señor les va a dar. Cuando el Señor le dice a Samuel: no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí, el Señor lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es: están rechazando nuevamente la forma en que yo quiero hacer las cosas y les voy a hacer beber de su propia medicina. Y es por eso que el Señor les levanta a Saúl. Saúl es un hombre que llena las expectativas del pueblo. Es atractivo físicamente, es alto.
Su misma presencia se veía poderosa, se veía que tenía el garbo de un hombre de guerra. Pero cuando vamos a ver el carácter de Saúl, es otro cuento. Entonces aquí vamos a ver como un ascenso en la vida de Saúl, el ascenso de Saúl. Vamos a ver cómo él va a darle algunas victorias a Israel, cómo el pueblo está feliz y contento con Saúl, pero vamos a ver unas fallas tremendas en el carácter de Saúl. Era deshonesto, tenía falta de integridad, era orgulloso, desobedecía la ley. Y todas estas características terribles lo van a descalificar como rey. Vamos a ver su ascenso desde el capítulo 8 hasta su descenso en el capítulo 31, que es donde cierra Primera de Samuel precisamente. Vamos a ver su ascenso y caída. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que ustedes van a ver en todos esos capítulos y nunca van a ver a Saúl orando. Y esto es muy diciente, mis hermanos. Esto es muy diciente en el libro. Porque estamos hablando de que Ana está diciendo, Dios enaltece al humilde y humilla al soberbio. Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí. Ya estamos viendo en esa primera radiografía una mujer tan humilde como Ana, dependiendo de Dios, con respecto a una Penina que era orgullosa por la mano de hijos que tenía. Bueno, ninguno de esos hijos que tuvo Penina le sirvió a Dios. Luego vamos a ver cómo se levanta un sacerdocio terrible como el de Ofnis, Finés y Elí, orgulloso, soberbio, altivo, que se aprovechaba de las personas y del pueblo y no servía a Dios, en contraposición a Samuel, un hombre de Dios. Luego vamos a ver que Dios va a acabar con todo comportamiento incorrecto, tanto en Israel como en Filistea, en la forma de ellos relacionarse con él y con sus cosas santas, y los humilla. Y no cuenta con el soberbio ejército de Israel, sino que él mismo derrota a Filistea. Pues mis hermanos, ahora lo que vamos a ver es que se va a comparar el comportamiento del soberbio Saúl, del altivo Saúl, del pagano Saúl, porque él su comportamiento lo va a llevar a ser descalificado como rey. Este hombre soberbio, altivo, impío, va a ser comparado, escúchenme bien, con el rey que necesitaba a Israel, un hombre humilde y un hombre temeroso de Dios. Y es allí, mis hermanos, donde empieza a obtener protagonismo David, desde el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Y cuando aparece David, empieza el ocaso y la caída de Saúl. David era un candidato poco probable. Es lo que nos vamos a dar cuenta nosotros cuando veamos cómo lo escogieron. O sea, Dios lo escoge y ni siquiera Samuel sabía que existía. Era el menor de 8 hermanos, el que cuidaba las ovejas, nunca fue un hombre de guerra, nunca ni siquiera apoyó los escuadrones de Israel porque era muy pequeño. Pero vamos a ver cómo este joven, cuando todo el pueblo temió y nadie se levantó para ir en contra de este paladín llamado Goliat, él, con el apoyo de Dios, va valientemente y lo vence. Desde allí se torna un protagonismo maravilloso y mientras desciende, y es el ocaso, la caída, la destrucción de Saúl, empieza el ascenso de David. En esta imagen solo se ve en rojo la flecha ascendente, porque más adelante David también cometerá sus propios pecados y entrará en un declive, pero eso será en Segunda de Samuel, no nos compete en este momento. Por eso sencillamente estamos hablando de este pequeño resumen. Este hecho de que él haya salido a pelear contra Goliat le trajo mucho reconocimiento, pero lo hizo parte inmediatamente del ejército de Saúl. Ahora, él no solo le servía a Saúl como soldado, sino que también él desde antes
Desde que cuidaban las ovejas, él le tocaba el arpa a Saúl, y mientras le tocaba el arpa a Saúl, de Saúl se iban los demonios que lo atormentaban. Porque fue tan terrible la caída de Saúl, que Saúl no se ve teniendo comunión con Dios, pero sí siendo él mismo, su ser, receptor de demonios, imagínense. El único que calmaba estas posesiones era David al tocar el arpa. Pero lastimosamente Saúl, el soberbio, el altivo, ve con malos ojos al humilde, al que depende de Dios. A mí me parece impresionante, mis hermanos, con este tema de depender de Dios, que durante 40 días y 40 noches nadie se levantó a pelear contra Goliat porque veían lo grande de su estatura. Se cree que era un hombre que casi llegaba a medir 2,5 metros, 3. Un gigante, un hombre deforme. Pero David tiene la seguridad de que Dios lo va a respaldar porque David ha cuidado ovejas. Y cuidando las ovejas, las ha cuidado del oso y del león, matando animales tan grandes solo con una honda y piedras. Él sabe lo que es tener el respaldo de Dios. Él se sabía a sí mismo débil. Él se sabía a sí mismo una persona desposeída. Él se sabía a sí mismo como una persona sin importancia. Por eso cuando Samuel va a la casa de Isaí y lo unge como rey, él sabe que es la gracia de Dios, porque es un líder insospechado, tanto que ni siquiera Samuel contaba con él. Ni siquiera sabía que existía. ¿Tienes otro hijo?, le pregunta a Isaí. Ah, sí, el que cuida las ovejas. Ni siquiera Isaí había contado con él para tenerlo en esa cena tan importante donde iban a ungir de su casa al próximo rey de Israel. Lo tremendo del asunto es que finalmente ese llamado se vuelve notorio cuando él derrota a Goliat. Se vuelve parte del ejército de Saúl y sigue acompañando a Saúl en la corte, tocando el arpa y haciendo participación. Todas las batallas a las que salía David, todas las ganaba. En las escrituras no se habla, no hay registrado ni en primera ni en segunda de Samuel ningún momento donde David haya perdido una batalla. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que él dependía de Dios. A David sí lo vemos constantemente orando delante de Dios. David compuso salmos y de alguna manera fue un profeta muy activo dentro de las escrituras. David es un autor bíblico. Esa era la comunión que tenía con Dios. Él es el que representa al humilde, al menesteroso, al que Dios lo llama no por lo que es, sino a pesar de lo que es. Saúl fue un hombre que fue llamado por lo que aparentemente era, pero dentro en su corazón no temía ni amaba a Dios. Lamentablemente Saúl sigue evidenciando sus problemas de carácter e intenta matar en 2 ocasiones a David. Y por eso David tiene que huir lejos de Saúl. Pero a pesar de huir lejos de Saúl y estar en esta situación que al parecer duró casi 13 años, esta situación tan terrible de estar huyendo y de estar de un lado para otro, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que David nunca dejó de creer que Dios iba a hacer algo al respecto. David nunca dejó de creer que en medio de lo malo, algo bueno iba a suceder. Eso es fe, mis hermanos. Finalmente, en el ocaso de la vida de Saúl, él sin la presencia de Dios, habiendo sido rechazado y ya Samuel había muerto, él se va a donde una divina y le pide que le llame a Samuel. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en esa experiencia tan terrible, esa situación tan, podemos decir, atípica, se le anuncia a Saúl que él va a morir en batalla. Y finalmente ese es así termina él, peleando y en una batalla es herido de muerte. Pero él dice, yo prefiero que morir por mi propia espada que por la espada de un enemigo mío. Y él mismo se bota en la espada y muere. Lo tremendo del asunto es que esa es la forma en que va a terminar el libro de Primera de Samuel. Un hombre que en lugar de arrepentirse, de volverse a Dios, se suicida.
Y vemos en ese mismo momento como un David endecha y llora a Saúl, endecha y llora a Jonatán, su gran amigo, su casi hermano, su cercano. Pero vemos a un David que supo esperar en las promesas de Dios. David tuvo innumerables de momentos donde pudo haber matado a Saúl. Lo tuvo en sus manos varias veces. Pero estas son las cosas que hacen grande a David. Esto lo vimos hasta en el libro de Jueces. En el libro de Jueces veíamos hasta cómo unos se mataban con otros por poder. Es lo que vamos a ver en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Cómo por poder la gente hace de todo. Pero David quería servir a Dios y quería ser el rey que Dios había ungido. Y por eso él no se abrió las puertas a codazos ni a patadas. Si Dios me quiere ahí, será Dios el que me ponga allí. Y por eso supo esperar en Dios. Y mis hermanos, es que es eso lo que nos gritaba Ana con su poema, mis hermanos. La canción de Ana dice, palabras más, palabras menos, que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. A pesar del desastre, dice el poema de Ana, a pesar del desastre y la maldad humana, Dios está cumpliendo el propósito en su tiempo. Dígame si no había maldad en Penina, dígame si no había maldad en Ofnis y Finés, en Elí, dígame si no había maldad en la actitud del pueblo de Israel y los filisteos al tratar de usar a Dios, dígame si no hubo maldad en Saúl. Pero Dios estaba cumpliendo su propósito y su plan. Y en su tiempo levantó a Ana, en su tiempo levantó a Samuel, en su tiempo levantó a David y en su tiempo le iba a dar a toda una nación el temor de Dios. Y también este poema, esta canción menciona que un día Dios levantará un rey ungido para su pueblo. Aún la oración de Ana es una oración mesiánica que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Este poema o canción es puesto al principio del libro de Primera de Samuel como una bitácora en los eventos que se contarán a través de los protagonistas del libro, que son el mismo pueblo, Samuel, Saúl y David. Y esto, mis hermanos, precisamente es el libro de Primera de Samuel. Y el libro nos deja una advertencia final. Nos habla de la importancia de reconocer mis faltas, tus faltas. Con la ayuda de Dios debemos vencer nuestro lado oscuro, nuestra maldad, nuestro remanente de pecado, para que así la historia de Saúl no se vuelva tu historia o la mía. Saúl se resistió a reconocer que había pecado. Saúl se resistió a buscar verdaderamente el rostro de Dios. Saúl solo estaba preocupado por su reputación y finalmente lo perdió todo. Lo ganó todo, pero perdió lo más importante, la presencia de Dios. Pero por otro lado, con el otro personaje vemos un ejemplo de vida y es David. Vemos su confianza en Dios, vemos su paciencia para esperar el tiempo de Dios. Él esperaba, él tenía la esperanza de lo mejor de Dios a pesar de la maldad humana. Y vamos a ver cómo David, de alguna manera profética, ve que Dios está cumpliendo sus propósitos y ve cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Y es que esto, mis hermanos, palabras más, palabras menos, es la verdadera fe salvífica. La verdadera fe salvífica, mis hermanos, es que el ser humano reconozca que está perdido, que no puede hacer nada en sus fuerzas y que por eso se vuelve a Dios de todo corazón. Cuando nosotros tenemos una verdadera fe que salva, mis hermanos, confiamos en las obras perfectas de Cristo, no en nuestras propias justicias, no en nuestras propias obras. Y por eso nos humillamos delante del Señor. Y a su tiempo Él nos exaltará. Mis hermanos, aquí se está cumpliendo en este libro de Primera de Samuel lo que enseñaba el Señor Jesús con la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se autoexaltaba y decía, gracias porque yo soy, no como este. Mientras que el publicano solo golpeaba su cuerpo y decía, sé propicio a mí que soy hombre pecador, golpeándose el pecho y diciendo, soy de lo peor.
Pero si tú tienes misericordia, podré ser perdonado. Dice el Señor Jesús al contar esta parábola que descendió justificado el publicano y no el fariseo. Porque nosotros somos justificados no en nuestras propias justicias, no es nuestro propio valor, no es nuestra propia fuerza, no es nuestra propia capacidad, sino que somos justificados es en el amor y la misericordia de Dios expresada en nuestro Señor Jesucristo, el sustituto que tomó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados y vivió la vida perfecta que solo Él podía vivir. Mis hermanos, una persona que verdaderamente tiene fe salvífica actuará como David, dependerá de Dios, esperará en Él y creerá con todo su corazón en Él. A nosotros solo nos resta hacer lo que hizo David, que fue correr a Dios y esperar en Él. Mis hermanos, este es el panorama general del libro. Ahora entremos a estudiarlo de manera particular. Mis hermanos, bienvenidos al estudio de teología bíblica de Primera de Samuel.